Hola a todos, bienvenidos a Curiosity Camp. Hoy vamos a estar viendo 5 formas diferentes por las cuales podemos vivir más feliz. Uno, ser honesto con uno mismo. Con esto nos referimos al poder definir lo más claramente posible qué sentimos en cada momento específico. La mejor forma de empezar es entender por qué sentimos lo que sentimos. Así, por ejemplo, el interés surge cuando vemos la posibilidad de colmar una necesidad y el placer surge cuando esta necesidad se vio satisfecha. La sorpresa surge cuando un imprevisto nos desestabiliza. La vergüenza surge cuando nuestra autoestima baja porque nos comparamos de forma desfavorable. La ira surge por el sentimiento de no ser respetado. La culpa por el sentimiento de habernos intrometido en los asuntos de otra persona. El miedo surge ante una amenaza inminente. La tristeza por la percepción de una pérdida. Y la aversión surge cuando vemos un acontecimiento o un objeto desagradable. Teniendo en cuenta las causas probables de estas emociones, podemos entender mejor qué sentimos y por qué estamos sintiendo eso en ese momento específico. Dos, tomar más responsabilidad. En este punto hay que tener en cuenta que no es lo que los otros nos hacen, sino lo que nosotros hacemos con eso. Dentro de nuestra mente contamos con un consejo administrativo que muchos llaman esa vocecita interna que nos proyecta películas. Ante estas películas que suelen ser trágicas porque el ser humano nace con un sesgo de negatividad por naturaleza, tenemos dos opciones. 1. Podemos volvernos críticos cinematográficos. Un crítico analizaría la película proyectada, calcularía las probabilidades de que esto realmente ocurra y propondría nuevos guiones cinematográficos. Esto sería básicamente la práctica del pensamiento lateral, es decir, ver qué es lo que nuestra mente nos está proyectando y preguntarnos si eso realmente tiene alguna base y plantear otras alternativas menos desfavorables. Y 2. Podemos volvernos abogados defensores. Primero se dudaría de quién acusa, es decir, de estas vocecitas internas que a veces se presentan como figuras familiares, como una madre, por ejemplo, o como otras figuras que representaron poder en nuestras vidas, como puede ser un profesor criticándonos que no nos estamos esforzando lo suficiente. Y luego se pasaría a exigir pruebas a estas vocecitas acusadoras, como sería, por ejemplo, preguntarle a este profesor que apareció en nuestra mente por qué cree que no nos estamos esforzando lo suficiente si estamos dando lo mejor de nosotros. Una vez que se quitó la veracidad de estos pensamientos, dejan de tener valor y por lo tanto dejan de influir en nuestras vidas. Lo más importante de este punto entonces es tener en claro qué es lo que estamos haciendo y no dejar que vocecitas vengan a influir diciendo que lo estamos haciendo mal o que una película trágica venga a proyectarse diciéndonos que todo va al final a salir mal. Y es la frase inicial que dice que no es lo que los otros nos hacen, sino lo que nosotros hacemos con eso nos permite salir de este lugar de víctima, porque no es que estamos allí y alguien nos hace algo, sino que estamos en un lugar de poder accionar, de poder hacer algo al respecto. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con esto que nos están haciendo? ¿Mantenernos allí o salir y tomar esto como un aprendizaje? La tercera clave para vivir más feliz es discernir. Discernir quiere decir ser capaz de separar qué es algo que realmente tengo que hacer de lo que es solamente una imposición social. El síndrome del IFO es cargarse con responsabilidades que en realidad no son necesarias. Veamos entonces los riesgos del IFO. 1. Sentirnos culpables innecesariamente. Es decir, creer que fallamos cuando en realidad no es así, porque podemos haber no hecho algo que alguien nos pidió, pero que en realidad esto no era una responsabilidad, pero nosotros lo vimos de esta manera
terminamos asumiendo una culpa que no es necesaria. 2. Enojarnos innecesariamente con las personas que no comparten los mismos IFO que nosotros. Si, por ejemplo, podemos creer que no podemos irnos de la oficina hasta haber terminado todos los trabajos que nos pidieron, y así nos enojaremos con las personas que se van dejando trabajos pendientes para mañana, los acusaremos de irresponsables, cuando en realidad nosotros no teníamos necesidad de hacer estas horas extra porque podríamos haber realizado estos trabajos al día siguiente. 3. Volvernos resentidos porque los IFO nos hicieron hacer cosas que no queríamos. Así, por ejemplo, una madre puede ser que para Navidad cocine 5 platos diferentes y crea que sus hijos necesitan esto, se vuelva resentida de tener que estar tantas horas en la cocina cuando en realidad un solo plato ya era suficiente. Y 4. Quedarse solo, porque las personas que cargan con responsabilidades que no son necesarias viven quejándose de todo lo que los demás les piden que hagan cuando en realidad no tienen que hacerlo, pero a nadie le gusta andar con un mártir que sufre todo el tiempo. Veamos entonces cuáles son las soluciones ante estos IFO. 1. Cuestionar los IFO según contexto, es decir, preguntarnos si es realmente necesario esto que estamos haciendo y quién está ganando y quién está perdiendo algo con esto. Así, por ejemplo, esta madre que hace 5 platos diferentes, si se cuestionase el contexto, se daría cuenta que en el contexto anterior, en el que sus hijos tenían diferentes gustos de comida, tenía sentido hacer 5 platos diferentes. Pero hoy en día a todos les gusta lo mismo, así que puede hacer simplemente uno. 2. Preguntarse de dónde proviene este IFO y si realmente tiene validez. Si realmente mi jefe me dijo que no me podía ir de la oficina hasta haber terminado todos mis trabajos, o esto es algo que simplemente yo imaginé. Y 3. Negarse a ser un mártir, es decir, no aceptar sobrecargas y deshacernos del ideal de alcanzar la perfección. Es decir, aceptar que somos seres en proceso de construcción y no tenemos que hacer todo siempre perfecto. Y esto también se relaciona con la frase del punto anterior, de salirse del lugar de víctima, del lugar donde todo el mundo me pide que haga millones de cosas, y plantearnos la posición de qué hacemos nosotros con eso. ¿Realmente tenemos que cumplir con todo eso? ¿Es verdaderamente necesario? ¿Es realmente algo que tengo que hacer? ¿O me lo estoy imponiendo yo o me lo está imponiendo alguien de manera equivocada y sin fundamentos? 4. No tomarse las cosas personalmente. En la vida es muy importante mantener la objetividad y, como dice la meditación holística, ser un observador externo de nuestra experiencia siempre y cuando sea posible, no involucrarnos tanto con las situaciones. Veamos qué soluciones tenemos para cuando solemos tomarnos las cosas personal. 1. Plantearnos interpretaciones alternativas, ya que la primera reacción suele no tener ninguna base. Así sí se da, por ejemplo, la situación en que yo me compro una pileta y luego mi vecino va y se compra una pileta más grande que la mía, entonces yo reacciono tomándomelo personal y creyendo que el vecino hizo esto solo para demostrarme que tiene más dinero que yo. Ante esta reacción podemos plantear otra alternativa, que podría ser que el vecino haya comprado una pileta más grande porque está por tener más hijos. 2. Preguntarnos si estamos dispuestos al esfuerzo que eso requiere. Así, por ejemplo, quizá el vecino tuvo que trabajar muchas horas extra en los fines de semana para poder comprarse esa pileta. Entonces, si yo me pregunto, ¿realmente quiero hacer ese esfuerzo? ¿Realmente quiero sacrificar mis fines de semana para tener una pileta un poco más grande? Cuando vea que la respuesta es no, dejaré de sentirme mal al respecto. 3. Alegrarse del éxito de los otros sin compararnos con ellos. No tiene ningún sentido compararnos con el otro sin conocer sus situaciones, porque no sabemos por lo que tuvo que pasar esa otra persona para alcanzar ese éxito que nosotros estamos envidiando. Y no tiene sentido que estemos envidiando la pileta del vecino que estuvo trabajando todos los fines de semana, cuando en realidad nosotros estuvimos descansando en el jardín durante todo el fin de semana.
Y 4, desarrollar la gratitud. Es decir, entender que no tengo eso, pero sí tengo otras cosas. Entender que no tengo una piscina tan grande como la del vecino, pero que sí tengo los fines de semana libres para disfrutar junto a mis hijos y que esto en realidad es mucho más valioso para mí. Entonces no tiene sentido que me esté sintiendo mal por lo otro. Clave número 5. No preocuparse inútilmente. La mayoría de nuestros temores no se cumplen. Y si no me creen, analicen qué es lo que les preocupaba la semana pasada y fíjense si algo de eso se cumplió, aunque sea en lo más mínimo. Para no preocuparse inútilmente es esencial identificar los temores injustificados, es decir, preguntarnos de dónde viene este miedo, si realmente tiene algún fundamento, si realmente me pasó algo, aunque sea similar a eso, para que yo esté temiéndole a esto ahora. Otra clave es verbalizar lo que nos pasa, hablar con alguien sobre esto que nos está preocupando, porque al hablar visibilizamos que nuestra interpretación no se condice con la realidad. También informarse, ya sea preguntando o estudiando sobre este tema, ya que con esto podremos llegar a la conclusión de que esta preocupación es en realidad pura imaginación. Un ejemplo de esto puede ser una mujer que encuentra un bulto en su pecho e inmediatamente cree que es cáncer de mama, por lo cual entra en una depresión y ni siquiera va al médico porque dice que no tiene sentido ir a un médico para que éste le diga que está por morirse. Pero si esta mujer hubiese verbalizado lo que le pasaba, hubiese hablado con una amiga, quizá esta le podría decir que hay otras causas para que este bulto aparezca. Lo mismo pasaría si se hubiese informado, encontraría en internet o en libros de medicina que estos bultos no siempre son debido al cáncer. 4. Minimizar nuestra vulnerabilidad, es decir, optar por soluciones de recambio o elegir el camino que más desarrollo personal nos otorgue. Así, por ejemplo, puede ser que cada vez que yo tenga que volver del trabajo hasta mi casa, pase por un lugar donde hay muchos vándalos y por lo tanto esté diariamente preocupándome de que me vayan a robar. Ante esto, una solución de recambio sería cambiar mi camino de vuelta a casa. 5. Prever un tiempo para preocuparse, como por ejemplo si tenemos un pensamiento preocupante de repente, reprimirlo porque nuestro horario de preocupación es a las 3 de la tarde. Esto suena un poco disparatado, pero retardar los pensamientos suele anular su angustia porque nos salimos de este embrollo de pensamientos negativos. Entonces, cuando llega a las 3 de la tarde y yo digo tenía que preocuparme por tal cosa, ahora ese pensamiento no tiene ya ningún efecto en mí y hasta puedo llegar a verlo como algo injustificado y sin ningún sentido. También puede ser un ejemplo una madre que se preocupa porque a su hijo no le responde los mensajes, pero no se puede preocupar porque su horario de preocupación es a las 3 de la tarde. Cuando llegan las 3 de la tarde, su hijo ya le respondió diciéndole que estaba todo perfecto. Entonces, aquella preocupación que había tenido antes, ahora ya no tiene ningún efecto. Y por último, preguntarnos si es realmente tan grave esto que nos preocupa, si realmente la vida es tan peligrosa y siempre recordar que vivir solo cuesta vida. Esto es todo por hoy. Si les gustó el video no olviden suscribirse y dejar su me gusta.